¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Inda, Maruenda, Jiménez de los Santos, Ayuso, una extrema derecha, porque hay que llamarle así, en España capaz de decir que hay que escupir sobre la sombra del Papa, que es el maligno, que es el diablo, que es comunista, que es un lastre. Es la hipocresía de esta extrema derecha que está con la Iglesia cuando les conviene, consideran que debe ser suya, y si hay un Papa que tiene un discurso que señala a los poderosos ya no conviene, ¿no? Porque, por ejemplo, basta ver a este Inda hablando de esta forma tan lamentable del Papa Francisco, que acaba de morir. Ahora, por cierto, le hacen muchos la pelota, pero lo que decían. El Papa es un Papa comunista y es el representante del diablo en la tierra. Lo mismo que Juan Pablo es el II. antipapa. O basta oír lo que decía Jiménez de los Santos. Estamos hablando de gente como este gurú de la extrema derecha, que cobró, y muy bien, por cierto, de la conferencia episcopal cuando estaba en la COPE, que luego, como ya dejó de estar en la conferencia episcopal, en la COPE ya cambia en algunos puntos el discurso, pero tela oír a gente como Inda o como este Jiménez de los Santos. Vais a ver también a Ayuso, Maruenda, la extrema derecha de Vox, las cosas que decían del Papa Francisco, del Papa Bergoglio, argentino, y simplemente porque tenía un discurso distinto a lo tradicional, que es lo que a ellos les interesa, no por lo que pueda ser un dogma o no, porque lo que les interesa va por aquí, ¿no? Y que ese Papa simplemente señalara a los poderosos en su discurso, porque tampoco es que hiciera enormes cambios. Hizo cambios, sí, sobre todo en el discurso, y eso les molestaba. Por ejemplo, los santos. Que el comunismo está contra los ricos. Cristo también. Mentira. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y no diré yo que este Papa Francisco al que despedimos fuera lo más de lo más. No lo digo. Sí que es cierto que tuvo un discurso en el cual señaló el neoliberalismo, señaló el capitalismo. Ya sé que señalar esto desde una institución como la Iglesia Católica, con lo que supone de riqueza y de poder, tiene su punto de contrariedad, sin duda. Pero sí que hay que anotar que este Papa levantó ampollas en la extrema derecha precisamente por eso, porque hay una extrema derecha a la que le molesta especialmente que se señale a los poderosos, porque está con los poderosos, y por eso molestaba este Papa, o por eso llegaba a molestar cuando oímos el discurso de gente como Ayuso, simplemente porque este Papa pues, fue consciente con la historia de la humanidad y fue consciente con lo que supuso, por ejemplo, la llegada a América, lo que llaman el descubrimiento, ¿no? Bueno, pues él simplemente escribió, anotó lo que había ocurrido, porque hubo atropellos, sin duda que hubo atropellos. Decir esto es una obviedad, pero todavía hay quienes se salen los ofendidos, como esta Ayuso, que también se sumaba, ahora muy compungidos, pero entonces se sumaba también ella y Ana Rosa Quintana, decía que le había parecido mal el Papa, y Inda, que siempre está ahí. Bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización y la libertad al continente americano. Es sorprendente, sin más. Sí, porque esto decía Ayuso, esto decía Ana Rosa Quintana y se sumaba Inda. Pues estoy muy de acuerdo con Ayuso con lo del Papa. Tengo que decir que el Papa no ha estado nada afortunado. El Papa es un Papa comunista y es el representante del diablo en la tierra. Lo mismo que Juan Pablo es el II. antipapa. Con la muerte del Papa no es solamente el fallecimiento de un religioso. Hay que estar muy atento, observar los movimientos políticos, económicos, sociales que esto acarrea y que ha supuesto un papado. Es decir, es el hecho de que muy probablemente la Iglesia, pendiente de por dónde van las corrientes, pendiente de lo que puede vender más o menos, puede ser que hasta sea eso, ¿no? Pone a un Papa, en este tiempo con el Papa Francisco, pues que escribía y tenía un discurso señalando el cambio climático, a los migrantes como desfavorecidos, podía decírselo a la administración Trump, podía hablar del neoliberalismo, del peligro de los algoritmos, la lucha de las mujeres, el colectivo LGTBI. Luego es cierto que analizando las medidas que realmente se llevaron a cabo, pues todavía deja mucho que desear, lo que se decía y lo que realmente se hizo, ¿no? Avances ha habido dentro de una institución que tiene un enorme poder, que es la Iglesia Católica. Pero es interesante analizar esto respecto precisamente a los poderosos, y entre los poderosos están siempre aquellos que desde medios de comunicación, desde tribunas, como estamos viendo, o desde cargos, como vemos en el caso de Ayuso o Isabel Abascal o Milei, se llevan las manos a la cabeza simplemente porque hay un Papa que tiene un discurso distinto, ¿no? Basta ver, por ejemplo, ¿no? Esto para Maruenda es un lastre, era un lastre que hubiera un Papa así.
Es un papa que es un desastre para la Iglesia, porque no consigue ni un solo creyente. Y sin embargo no sería un lastre para Maruenda, por ejemplo, el príncipe de las tinieblas, Mauricio Casals, que es su jefe, ¿no? Gente de este tipo, ¿no? Es curioso cómo han señalado al Papa Francisco en un tiempo en el que basta ver, por ejemplo, la contradicción, ¿no? La despedida de Vox ahora mismo de este Papa, pero lo que decían, ¿no? Abascal permanentemente hablaba del ciudadano Bergoglio, ¿no? Le denostaban, le despreciaban como Papa, a pesar de que era un pontífice elegido en un cónclave y como tal, reconocido como Papa. ¿Esto qué muestra? Solo es Papa si a ellos les conviene. Solo es Papa si hace lo que a esta extrema derecha, rancia, pero que está con los poderosos, le convendría, que es estar con ellos, que es no señalar el cambio climático, no señalar la barbarie que se hace con los migrantes. Es lo que hay, es decir, al final fue un papa también contra los negacionistas. Insisto, no lo más de lo más, no la pureza, no lo mejor del mundo mundial, no estoy diciendo eso, pero sí que solo por ver cómo les molestó con su discurso y con sus gestos este papa, yo creo que ya demuestra hasta qué punto también esta gente se retrataba, ¿no? Por ejemplo, Abascal cuando hablaba con este desprecio del Papa Francisco. La opinión del ciudadano Bergoglio me parece respetable, pero evidentemente no la comparto. Yo creo que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Y luego vemos la despedida pues, en las redes sociales de gente de Vox, igual que estamos viendo, por ejemplo, y muy llamativa, la hipocresía de uno de sus gurús de la extrema derecha, ¿no? Milei, que llegó a decir auténticas barbaridades de este papa, al que reprochaban que fuera comunista, decían ellos, porque para ellos el comunismo representaba lo que este papa pues predicaba, ¿no? Que era discursos contra el capitalismo, tal y como se está planteando, el neoliberalismo, cuando hay muy pocos que agrupan mucha plata, decía él, y otros muchos, la mayoría, no tienen tanta, la desigualdad económica. Solamente por señalar esto ya decían ellos comunismo, ¿no? Comunista. Esto es de la extrema derecha, que viene a retratarles, ¿no? Lo que para ellos es de forma despectiva el comunismo. O sea, simplemente porque hubiera un discurso de más justicia social por parte del Papa, ya comunista. Él mismo dijo que no era comunista, ¿no? Pero evidentemente cuando uno oye estas barbaridades de Milei, tremendo, ¿no? Además relacionándolo con el diablo. Este país tiene tantos años de justicia social que se queda justicia social, es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos, que la envidia, que es la base de la justicia social, sí, digamos, es un pecado capital, y que por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social es una aberración, ¿me comprendés? O sea, ¿desde cuándo, digamos, la envidia puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el robo puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el asesinato puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo tratar a la gente desigualmente puede ser algo bueno? Jamás puede ser algo bueno. Entonces, en ese contexto, sí, digamos, vos, la gente de este país es tremenda, digamos, qué sé yo, y los políticos son de cualquier lado, ¿no? Una barbaridad. De hecho, luego el Papa pues hasta recibió a Milei, ¿no? Pero era ver a Milei con esa hipocresía que representa también la extrema derecha, porque ahora conviene mostrarse cercano a un Papa que ya ha muerto, porque a veces qué bien se entierra, ¿verdad?, en la humanidad. Cuando uno ha fallecido es cuando llegan los agasajos y las loas y todo esto, ¿no? Pues Milei, viendo estos tweets, hay que ver la hipocresía máxima de esta gente que llegó a decir que el Papa era el diablo en la tierra, que estaba con el maligno, que es algo que puedes oírle a Milei o puedes oírle a Inda y se quedan tan anchos. O sea, combatir lo que combatió dentro de la Iglesia, lo que había pasado con los menores, ¿eso es ser el representante del diablo? Hacer discursos que señalan a los más poderosos, ¿eso es ser el representante del diablo? ¿Acaso no retrata a los que precisamente denostaron esa labor de este Papa que ha muerto? Y yo no seré más papista que el Papa, ni soy de papas, no lo soy, pero debemos ser observadores del tiempo que vivimos, y lo que es la etapa de este Papa Francisco es creo yo, una forma de analizar cómo la sociedad y los poderosos se pueden comportar ante un poder, en este caso el poder del Vaticano, el poder de un pontífice y la forma de actuar, y cómo puede haber una contrariedad entre realidades de este tiempo, cambio climático, migrantes, lucha de las mujeres, colectivo LGTBI, la desigualdad económica, y cómo reaccionan, de ahí lo de reaccionarios, cómo reaccionan aquellos que no quieren que nada cambie o que nada cambie en contra de sus intereses. Porque ya ves tú,
Amén además de otros problemas de la Iglesia, como la corrupción, la banca vaticana, también todo lo que se investiga respecto a los menores, que ha salido algo, pero todavía lo que queda, pues solo por eso no convenía este papa, del que se han oído y se oyen auténticas barbaridades, representadas por gente como Milei, por gente como Inda, la extrema derecha de manual. Representante del diablo en la tierra. Que Juan Pablo Es el II. antipapa. Luego sí, incluso con dificultades, cuando después de haberle puesto a caldo se ponen a despedirle, como este pontícipe de Ayuso, que tiene dificultades a veces hasta para leer, es curioso. Si solamente, o sea, ya de entrada, no saber diferenciar pontífice de pontícipe ya es muy llamativo, pero incluso tener que leerlo, tela marinera. El Papa Francisco, el primer pontífice hispanoamericano. Pero llegar a decir que es basura, como gente como los santos han llegado a decir de este papa, es tremendo, porque luego además hay mucha gente creyente que sigue a este tipo de gurús de la extrema derecha, incluso gente que estarán con sus planteamientos políticos y sin embargo obvian que cuando se dicen tales barbaridades de una persona, de un ser humano, pues están retratando lo que son, ¿no? Este papa señaló también lo que son las campañas de desprestigio, de desinformación, de bulos, que al final son campañas para destruir a personas, hay que decirlo así, y con él lo hicieron, con él lo han hecho. Pero hay mucha gente desde los sectores de la derecha que respetan a este papa, pero otros, y lo sabemos, deseaban el final de este papado. Es la realidad. ¿Por qué? Pues en buena medida porque toda esta jauría mediática se le echó encima y han hecho una labor de desgaste tremenda con este papa. Un pontífice, un papa Francisco querido por muchos, sin duda, pero también enormemente denostado por otros por la enorme campaña de desinformación y de bulos que sufrió. Esa es la realidad. Él lo denunció porque lo sabía, pero también él lo sufrió. Y en España tenemos claros ejemplos, y lo estamos viendo, de cómo hubo una campaña de desprestigio y de desgaste con este papa furibunda. Esa es la realidad. Comunista era lo menos que le podían decir, porque al final ser comunista no es nada despectivo, pero ellos lo decían con esa carga, ¿no?, peyorativa. Pero llegar a decir representante del diablo, lastre, bueno, insultarle directamente, y mucha gente compró esa mercancía. Hay mucha gente que oye a este tipo de gurús mediáticos con este discurso tan de brocha gorda, tan contradictorio precisamente con las creencias religiosas, ¿no?, que hablan del amor al prójimo, que hablan del cariño, no hablan del insulto. Insultar es pecado, pero sin embargo ellos han practicado ese pecado al mismo tiempo que decían lo que debía ser la Iglesia, o sea, una contrariedad. Decían defender, gurús como estos que estamos viendo, lo que debe ser la Iglesia, y lo hacen con el insulto y con las campañas de desinformación. Y al final sí consiguieron que calara en determinada parte de la población que este papa era un papa indigno, inconveniente, y que convenía que terminara su pontificado. Si es que llegamos a ver hasta reuniones cibernéticas de religiosos que hablaban de rezar para que acabara este papado. Es tremendo. O sea, ha habido una extrema derecha que ha estado ahí. Y luego pues se refleja, ¿no?, en la forma despectiva de hablar de él, de este papa, que estamos viendo en gurús de la extrema derecha en España. Pero vamos a ver, que el catolicismo La Iglesia es satánica. Hispanoamérica. Yo empiezo a pensar que es el jefe de la Iglesia satánica. Él es misas negras. Acabará Y dándole luego, con un martillo a la Un Santa tío Teresa de alabado por Bernín. Podemos, ¿qué puede esperar? Como si se fueran a hacer católicos íntimo los de de Podemos. Cristina Kirchner. Bueno, es auténtica basura. Es un semianalfabeto que además trincaba la pasta de Telefónica España. Ya ves lo que quiere a España. es el diablo. Por eso es comunista. Lo del Papa Francisco es prueba del tiempo que vivimos, de ese auge de la extrema derecha, de una extrema derecha desatada, sin escrúpulos, envalentonada, para la que hasta un papa es ya un símbolo de peligro, de ser algo inconveniente. Tremendo, ¿eh? Un papa. Si dicen esto de un papa, imaginad, la Iglesia Católica no es precisamente lo antisistema, ¿no? No, pues hasta para ellos puede llegar a serlo, y un peligro simplemente por un discurso o algunas obras o algunos avances en contra de sus intereses. Ha reflejado muy bien, ha reflejado perfectamente lo de este papa, el tiempo que estamos viviendo con esa extrema derecha cavernícola, reaccionaria y al servicio de los poderosos, y que además avanza queriendo quedarse con todo. Esa es la realidad, porque para ellos la Iglesia es suya, consideran que les pertenece, y como tal pues no consideraban conveniente que alguien simplemente tuviera un discurso de ese tipo, ¿no?, o pudiera señalar los abusos de poder en Latinoamérica, o en Europa, o en Estados Unidos, o tuviera el discurso que tenía con el capitalismo, o el neoliberalismo, o los migrantes.
es lo que no convenía. Con lo cual, si dice eso, si tiene que ser inconveniente hasta un papa, para ellos, para esta extrema derecha, hasta un papa. Y no lo querían. Con lo cual, para ellos, un alivio que ya no esté. Es así de lamentable. No tienen escrúpulos. Sin piedad. Hay gestos, ¿no? El último gesto que vimos, cómo recibió finalmente al vicepresidente de Donald Trump, el chulito este, al que hemos visto retratarse en el despacho oval, ¿no? A pesar de también pues, que representa todo eso de los ultracatólicos y esa forma de la ultraderecha de ejercer el poder que estamos viendo con Donald Trump. La extrema derecha de manual, por cierto, y en los tiempos que vivimos, la despedida a este papa, muy llamativa, muy curioso lo que está ocurriendo, pero que la vida sigue y no para de reflejar lo que precisamente es el día a día, ¿no? Mirad, por ejemplo, esto que está ocurriendo con la banca, porque este dato que se publica hoy, de la diferencia que hay entre lo que los banqueros están pagando y lo que los banqueros cobran, es abismal. Es decir, lo que te puede llegar a pagar un banco por tu depósito o lo que puede llegar a pagar y a cobrar, ¿no? Por ejemplo, las hipotecas, que están haciendo claramente un negocio bárbaro y luego están presentando de forma sucesiva beneficios récord. A eso vamos en este trimestre, ¿no? Pues cosas de estas son las que señalaba este papa, que ya digo que no es el héroe del mundo mundial, pero simplemente por señalarlo no convenía, ¿no? Pero estamos en esto y estamos ofreciendo datos de España en estos titulares y son datos recientes, ¿no? Un sistema capitalista desatado, donde puedes perfectamente hacer que haya gente que no tiene acceso a la vivienda, gente que vive ahogada porque tiene que pagar la hipoteca o el alquiler, gente anciana que estamos viendo que se tiene que conformar con compartir piso a sus años para poder vivir, y al mismo tiempo una banca que gana cada vez más y que curiosamente se queja de impuestos especiales como el impuesto a la banca. Eso lo estamos viendo en el tiempo que vivimos y la gente traga, la gente es sumisa. La gente incluso tiene miedo de rebotarse, la gente es conformista. Pero es una realidad absolutamente palpable. Sistemas que permiten que, por ejemplo, la banca esté presentando beneficios récord de forma sucesiva, no paran de ganar, ya no mucho, sino más que en el trimestre anterior, hacen negocio de forma muy nítida, porque al final estos son cuentas muy evidentes. Cobramos más por hipotecas, cobramos por comisiones, cerramos sucursales en pueblos, es así, pero luego pues lo que pagan, por ejemplo, por depósitos es lo que es, un negocio enormemente jugoso, por no hablar luego de lo que ocurre a la hora de pagar impuestos. Estamos hablando de corporaciones, además, que se benefician enormemente porque luego tienen filiales en paraísos fiscales, países del extranjero. Esta es la realidad, y luego hay gente que en el otro lado de la moneda está teniendo enormes problemas para llegar a fin de mes, entre otras cosas, por el negocio de la vivienda, donde está metida la banca, que es inaccesible para muchas personas, por no hablar de la dificultad del crédito, enormes problemas por la desigualdad económica. Son los poderosos, esto es de manual, es el sistema capitalista, yo diría que la brutalidad, más que el sistema ya es llevarlo un paso más allá, y aquí vale lo que cotice la bolsa y los beneficios que obtengas, ya no de más, sino respecto de más al trimestre anterior y al anterior. Esto está desatado, y ¿hasta dónde nos lleva? Pues nos lleva, por ejemplo, a que luego se intente señalar como culpables, se les señala, no, ¿quién es el culpable? Los migrantes. No, pero ¿y por qué no miramos arriba a estos que están ganando tanto? No, mejor mira a este que tiene menos que tú, que es el que causa que tú tengas problemas para llegar a fin de mes. Ese discurso en el que están estos poderosos, que luego tienen también sus herramientas mediáticas para trasladar, ya sea por medios tradicionales, ya sea por redes sociales, este discurso que está calando y que están comprando cada vez más sectores de la población, incluidos jóvenes, no digo todos los jóvenes, porque hay gente que se cree que esta mercancía va por ahí, cuando los tiempos no van precisamente por ahí, van por la galopante desigualdad económica. Y luego pues siempre tendrán, ¿no?, sus jaurías mediáticas para salir a meterse, si es preciso, con un papa y decir que es el representante del diablo en la tierra, y todo este tipo de sandeces, melonadas y barbaridades. Y todavía hay gente que se lo cree. Es el tiempo que estamos viviendo. ¿Y vosotros? ¿Y vosotras? ¿Qué opináis? Leemos vuestros comentarios. El Papa Francisco ha muerto. ¿Y? ¿Eso va a hacer cambiar las cosas en la Iglesia Católica? ¿Verdad que no? Pues eso. Lo siento, pero no pienso dar el pésame a una persona que ha fomentado la islamización
de Europa, que ha fomentado la pederastia, que ha fomentado la inmigración ilegal. ¿Vale? No pienso dar el pésame a la familia del Papa Francisco. Que se pudra en el infierno, que es donde tiene que estar. Viva Juan Pablo II.